Era un mediodía gris cuando Javier, el hermano de Doña Refugio, gritó desde la puerta: «Esta es mi casa. Necesito que la desocupes ahora». Paloma, con 6 meses de embarazo y una mochila raída como única posesión, sostuvo su vientre mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pero señor, su hermana me dijo que podía quedarme». «No me importa lo que dijo mi hermana. Fuera». La puerta se cerró en su cara, dejándola sola en el camino polvoriento, sin hogar, sin dinero y con una vida creciendo dentro de ella. Si crees que Dios nunca abandona a quienes tienen fe y piensas que los milagros llegan cuando más los necesitamos, quédate con nosotros. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestros cuentos. Y si esta historia te toca el corazón y te inspira, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es vital para nosotros. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores y a seguir compartiendo estas narrativas de esperanza y superación, recordándonos que el bien siempre encuentra su camino, por muy oscuro que parezca el sendero. Tu simple acto de unirte a nuestra comunidad nos permite llevar estos mensajes a más personas que necesitan recordar que después de la tormenta siempre llega la calma. La vida de 1900. Paloma Reyes no siempre había estado marcada por la soledad y el desamparo. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que su corazón latía al compás de la felicidad, al lado de su amado esposo, Santiago. Juntos, formaban una pareja humilde pero llena de sueños, trabajando en los campos de maíz de Oaxaca, ahorrando cada peso con la ilusión de tener algún día su propia parcela. Santiago era un hombre de manos callosas y espíritu noble, que soñaba con el día en que pudieran construir una casa propia, un pequeño rincón donde sus futuros hijos pudieran crecer libres y felices. Paloma, con su fe inquebrantable y su amor profundo, era su compañera en cada esfuerzo, en cada sueño, en cada oración nocturna. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Un fatídico día, hace apenas 3 meses, la tragedia golpeó a la joven pareja con la fuerza de un rayo. Santiago, mientras trabajaba en la construcción de un nuevo almacén para el patrón de la región, sufrió un terrible accidente. Un andamio mal asegurado cedió, y él cayó desde una altura considerable. A pesar de los esfuerzos desesperados de sus compañeros y de Paloma, que corrió al lugar con el corazón en la garganta, y las manos temblorosas, Santiago no sobrevivió. Su muerte fue un golpe devastador, no solo para el alma de Paloma, sino también para la precaria estabilidad que habían construido juntos. De un día para otro, Paloma se encontró sola, viuda a los 28 años, sin familia cercana y con un futuro incierto que se cernía sobre ella como una tormenta oscura. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella en ese momento de dolor desgarrador, era que Santiago le había dejado un último regalo. Estaba embarazada. 2 semanas después, del funeral, cuando las náuseas matutinas se volvieron insoportables y el cansancio la consumía, Paloma visitó al médico del pueblo. Las palabras del doctor resonaron en su mente como un eco de esperanza y terror mezclados. «Felicidades, señora Reyes. Está esperando un bebé. Aproximadamente 6 semanas». Paloma salió de la consulta con las manos temblando, una mano sobre su vientre aún plano, sintiendo una mezcla de alegría indescriptible y un miedo paralizante. Era el último pedazo de Santiago que le quedaba en este mundo, una vida que crecía dentro de ella, pero también una responsabilidad inmensa que tendría que enfrentar completamente sola. Los meses siguientes fueron una batalla constante por la supervivencia. Paloma intentó continuar trabajando en los campos, pero su embarazo, combinado con el agotamiento emocional de la pérdida, hizo que su rendimiento disminuyera. Los patrones,
poco comprensivos con su situación, redujeron sus horas y eventualmente la despidieron. «No podemos pagar a alguien que no puede trabajar al mismo ritmo», le dijeron con frialdad, sin importarles que estuviera embarazada y viuda. La pequeña choza que había compartido con Santiago pertenecía al patrón, y sin trabajo no tenía derecho a quedarse allí. Fue entonces cuando doña Refugio, una conocida del pueblo que había escuchado de su situación, se acercó a ella con una oferta que parecía un milagro. «Paloma, mija», dijo doña Refugio con una voz que pretendía ser amable, «tengo una casita pequeña que no estoy usando. Mi hermano está trabajando en el norte y no volverá pronto. Puedes quedarte ahí un tiempo, hasta que te recuperes y encuentres algo». Paloma, con el alma rota y el miedo atenazándole el pecho, aceptó con lágrimas de gratitud. Era una tabla de salvación en medio del naufragio de su vida. Así, la viuda Paloma, que antes había soñado con un hogar propio junto a Santiago, se convirtió en una mujer sin rumbo, dependiendo de la caridad ajena, atada a la incertidumbre y a la voluntad de otros. Sus manos, que antes habían acariciado con ternura a su esposo, ahora se posaban constantemente sobre su vientre en crecimiento, una promesa silenciosa de que su hijo no sufriría la misma suerte de abandono. Durante 3 semanas, Paloma vivió en esa pequeña casa prestada. Se levantaba antes de que el sol asomara por las montañas de Oaxaca, intentando buscar trabajos ocasionales en el mercado, limpiando casas o ayudando en las cocinas de las fondas locales. Cada peso ganado, cada moneda guardada con celo en una pequeña bolsa de tela, representaba la esperanza de poder alimentarse y alimentar a su bebé. No buscaba lujos ni riquezas. Su anhelo era mucho más fundamental: un techo seguro, comida suficiente y la posibilidad de dar a luz en condiciones dignas. La idea de que su hijo naciera en la calle o en un refugio era una pesadilla recurrente que la despertaba en las noches frías, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Fue en medio de esta frágil estabilidad, cuando apenas comenzaba a sentir que podía respirar, que Javier, el hermano de doña Refugio, apareció sin previo aviso. Su figura imponente en la puerta, su rostro curtido por el sol del norte y sus ojos fríos, proyectaba una sombra amenazante sobre la humilde viuda embarazada. Javier, que había regresado de Estados Unidos después de 2 años, no sabía nada del acuerdo de su hermana con Paloma, y francamente no le importaba. «¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa?», preguntó con voz áspera sin siquiera un saludo. Paloma, con el corazón latiéndole desbocado, intentó explicar: «Señor, soy Paloma Reyes. Doña Refugio me prestó esta casita para quedarme un tiempo. Estoy embarazada y no tengo a dónde ir». Javier la interrumpió con un gesto brusco de la mano. «No me importa lo que mi hermana te haya dicho. Esta es mi casa y la necesito. Tienes hasta mañana para irte». El corazón de Paloma se hundió. «Pero señor, por favor, solo necesito un poco más de tiempo. Estoy buscando trabajo y...» «Mañana», repitió Javier con frialdad, cerrando la puerta en su cara. Esa noche, Paloma no durmió. Se sentó en la oscuridad, sintiendo los movimientos de su bebé en el vientre, y lloró en silencio. La desesperación era un pozo sin fondo, y ella sentía que se ahogaba en él. Pero entonces recordó las palabras que Santiago le había dicho poco antes de morir. «Paloma, pase lo que pase, nunca pierdas la fe. Dios siempre tiene un plan, aunque no lo entendamos». Esas palabras, un eco del amor que habían compartido, encendieron una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad, una llama tenue pero persistente que se negaba a extinguirse. El sol de la mañana siguiente no trajo consuelo, solo la confirmación de una realidad inevitable. Paloma, con su mochila raída al hombro y una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias, salió de la casa que durante 3 semanas había sido su refugio. Javier estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de impaciencia e indiferencia.
No hubo palabras de despedida. No hubo un gesto de compasión. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, un eco final de su expulsión. Paloma caminó por el camino de tierra, sin rumbo fijo, con el peso del embarazo haciendo cada paso más difícil. El sol de mediodía era implacable, quemando su piel y agotando sus fuerzas. Se detuvo varias veces para descansar, sentándose a la sombra de los escasos árboles que bordeaban el camino, bebiendo pequeños sorbos de agua de una botella casi vacía. La desesperación amenazaba con consumirla, pero cada vez que sentía que iba a rendirse, el movimiento de su bebé en el vientre le recordaba por qué tenía que seguir adelante. «No te preocupes, mi amor», susurraba Paloma, acariciando su vientre con ternura. «Tu mamá va a encontrar un lugar para ti, te lo prometo. No vamos a dormir en la calle. Dios nos va a ayudar». Las palabras eran tanto una oración como una promesa, una afirmación de fe en medio de la incertidumbre más absoluta. Después de caminar durante horas, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban, Paloma divisó a lo lejos una estructura casi invisible, escondida detrás de una espesa cortina de vegetación salvaje. Se acercó con cautela, apartando las ramas y las enredaderas que bloqueaban el camino. Era una casa, o al menos lo que quedaba de una. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo de tejas tenía varios huecos, y la maleza había invadido cada rincón. La grama crecía tan alta que casi ocultaba por completo la estructura, y las trepadeiras se enrollaban alrededor de las vigas de madera como serpientes dormidas. «Esta casa está abandonada», murmuró Paloma para sí misma, con una mezcla de asombro y esperanza. «Mira cuánto pasto. Debe tener años sin que nadie venga aquí». Buscó la entrada, apartando más vegetación, hasta que finalmente encontró una puerta de madera podrida, medio colgando de sus goznes. Con esfuerzo, la empujó y entró. El interior era oscuro y polvoriento. La luz del sol se filtraba a través de los agujeros del techo, creando rayos de luz que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Había telarañas en cada esquina, y el olor a humedad y abandono era abrumador. Pero para Paloma, que no tenía ningún otro lugar a donde ir, era un refugio potencial. «No tengo a dónde ir», dijo en voz alta, como si necesitara convencerse a sí misma. «Voy a quedarme aquí. Voy a limpiar esta casa y la convertiré en un hogar para mi bebé». Con una determinación renovada, Paloma comenzó a explorar la casa. Encontró una vieja escoba de palma, oxidada pero aún funcional. Había trozos de madera esparcidos por el suelo, algunos podridos, otros sorprendentemente resistentes. En un rincón, descubrió un pequeño caballito de madera tallado a mano, cubierto de polvo pero intacto. Lo levantó con cuidado, limpiando el polvo con su manga, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Un caballito», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Santiago, ojalá estuvieras aquí para ver esto. Nuestro bebé va a tener un juguete». Abrazó el caballito contra su pecho, sintiendo una conexión inexplicable con el pasado, de esa casa, con las personas que alguna vez habían vivido allí, y que quizás también habían tenido sueños y esperanzas. Paloma trabajó hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. Barrió el polvo, apartó las telarañas, sacó la basura acumulada. Cada movimiento era un esfuerzo, su cuerpo embarazado protestando con cada inclinación y cada levantamiento. Pero no se detuvo. La necesidad de crear un espacio seguro para su bebé era más fuerte que el cansancio físico. Cuando finalmente se detuvo para descansar, se sentó en el suelo y miró a su alrededor. La casa, aunque todavía estaba lejos de ser habitable, ya se veía un poco mejor. Los rayos del sol poniente entraban por las ventanas sin vidrios, pintando las paredes de tonos dorados.
Paloma cerró los ojos y por primera vez en días sintió una pequeña chispa de paz. «Señor», oró en voz baja, con las manos juntas sobre su vientre, «sé que no tengo nada en mis manos. Perdí a mi esposo, perdí mi hogar, perdí la fe en la humanidad, pero todavía creo que tú nunca me has abandonado. No sé qué traerá el mañana. No sé cuánto tiempo podré quedarme aquí. Pero ahora te pido que me des fuerza suficiente, paciencia suficiente y paz suficiente para seguir caminando». Hizo una pausa, sintiendo el movimiento de su bebé, como si el pequeño también estuviera escuchando su oración. «Ya no camino sola, Señor. Llevo a mi hijo conmigo, el último pedazo de Santiago que me queda. Por favor, protégenos. Dame fuerzas para ser mamá y papá a la vez. Si este lugar puede convertirse en un nuevo comienzo, ayúdame a valorarlo y cuidarlo con todo mi corazón». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más. Esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero real. Seguiré limpiando, seguiré viviendo, seguiré creyendo que después de la oscuridad viene la luz, porque creo que, mientras mantenga mi fe, tú estarás muy cerca de mí. Esa noche, mientras Paloma se preparaba para dormir en el suelo duro de la casa abandonada, usando su mochila como almohada y su única manta para cubrirse, recordó una historia que su abuela le había contado cuando era niña. Era una historia que siempre la había consolado en los momentos difíciles y ahora más que nunca necesitaba ese consuelo. «Siempre recuerdo la historia», susurró Paloma en la oscuridad, hablándole a su bebé como si ya pudiera escucharla. La historia que la abuela me contaba: «Dios camina detrás de mí». Cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran, como una oración, como un cuento de hadas que la transportaba lejos de su realidad dolorosa. Había una vez una mujer muy pobre. No tenía un hogar verdadero ni familia cerca. Trabajaba todos los días de la mañana a la noche, pero la vida no mejoraba mucho. Algunas noches se sentaba sola en la oscuridad y le preguntaba a Dios: «Señor, si realmente me amas, ¿por qué tengo que sufrir así?». Paloma abrió los ojos por un momento, mirando las estrellas que brillaban a través de los agujeros del techo. Se sentía identificada con esa mujer de la historia, con su dolor y su confusión. Dios no respondía inmediatamente. Continuó, su voz apenas un susurro. Su vida seguía siendo difícil, sus manos callosas y el futuro incierto. Un día se desmayó de agotamiento al lado del camino. Entre lágrimas susurró: «Ya no tengo fuerzas, Señor». Paloma tocó su vientre, sintiendo la vida que crecía dentro de ella, y continuó. Entonces, un extraño se detuvo. Sin hacer muchas preguntas ni regañarla, le ofreció silenciosamente un tazón de agua y la ayudó a levantarse. Al día siguiente, otra persona le dio comida, y en otra ocasión encontró refugio para pasar la noche en medio de la lluvia torrencial. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Paloma. Comenzó a darse cuenta de algo. Dios no actúa a través de grandes milagros, actúa a través de personas comunes, a través de pequeños actos de bondad. Las palabras de la historia resonaron en su corazón con una nueva profundidad. Pensó en Doña Refugio, que le había dado un techo temporal. Pensó en las amigas que le habían traído sopa instantánea. Pensó en esta casa abandonada que ahora era su refugio. Esa noche, la mujer oró de nuevo. «Señor, ahora entiendo. No me has abandonado. Estás caminando a mi lado de maneras que nunca imaginé». Paloma sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de comprensión, de aceptación. Desde ese día, cada vez que se sentía cansada, ya no preguntaba: «¿Por qué estoy sufriendo?». Simplemente decía: «Creo que el Señor todavía está aquí». Su vida no cambió de inmediato, susurró Paloma, pero su corazón sí.
Siguió caminando, siguió trabajando, siguió creyendo que mientras mantuviera su fe, Dios nunca la abandonaría. Paloma cerró los ojos, abrazando su vientre con ambas manos. Santiago susurró en la oscuridad: donde quiera que estés, cuida de nosotros. Voy a criar a nuestro hijo con todo el amor que tú me diste. Esta casa abandonada va a ser nuestro nuevo hogar, y voy a hacer que sea un hogar lleno de amor. Los días siguientes fueron una batalla constante contra el abandono y el deterioro de la casa. Paloma se levantaba con las primeras luces del alba, cuando el frío de la madrugada aún calaba sus huesos y el rocío cubría la vegetación salvaje que rodeaba su nuevo refugio. Con 6 meses de embarazo, cada movimiento era un desafío, cada esfuerzo físico una prueba de su determinación inquebrantable, pero la visión de un hogar para su bebé, por humilde que fuera, la impulsaba a seguir adelante con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Con las viejas herramientas que había encontrado en la casa, un machete oxidado, una pala con el mango agrietado y sus propias manos, Paloma comenzó a despejar la vegetación que había invadido cada rincón de la propiedad. Las chimpos enredaderas eran gruesas y resistentes, aferradas a las paredes como si fueran parte de la estructura misma. Cada corte del machete era un esfuerzo monumental. Sus brazos temblaban con el peso de la herramienta y el sudor empapaba su ropa bajo el sol implacable de Oaxaca. Pero no se detenía. Cortaba, arrancaba, limpiaba, con una determinación que rayaba en la obsesión. «Voy a hacer de este lugar un hogar», se repetía a sí misma, cada vez que el cansancio amenazaba con vencerla. «Mi bebé va a nacer aquí, y va a ser un lugar limpio, seguro y lleno de amor». Las palabras eran su mantra, su combustible emocional, cuando el cuerpo le pedía a gritos que se detuviera. La grama alta que rodeaba la casa fue lo primero en caer bajo su esfuerzo. Con el machete cortó cada tallo, cada hoja, hasta que el terreno comenzó a revelarse. Descubrió que la propiedad era más grande de lo que había pensado inicialmente. Había espacio suficiente para un pequeño huerto, quizás incluso para algunas gallinas en el futuro. La idea de poder cultivar sus propios alimentos, de tener algo de independencia, llenó su corazón de una esperanza renovada. Dentro de la casa, el trabajo era igualmente arduo. Las paredes de adobe necesitaban reparación, los agujeros del techo tenían que ser tapados antes de que llegara la temporada de lluvias. Paloma encontró trozos de lámina de zinc abandonados detrás de la casa, oxidados pero aún funcionales. Con gran esfuerzo, los arrastró hasta el techo, y con la ayuda de algunas piedras grandes y palos, los aseguró sobre los agujeros más grandes. No era una solución perfecta, pero al menos la protegería de la lluvia. El hallazgo más valioso fue una vieja cama de madera en una de las habitaciones traseras. Estaba cubierta de polvo y telarañas, con algunas tablas sueltas, pero la estructura era sorprendentemente sólida. Paloma la limpió con cuidado, apretó los tornillos oxidados con sus propias manos y colocó encima las pocas mantas que tenía. Por primera vez en días, tendría un lugar digno donde dormir, donde descansar su cuerpo agotado y su vientre en crecimiento. «Esta cama es muy resistente», dijo en voz alta, probándola con su peso. «Aquí voy a dormir yo, y cuando nazca mi bebé, aquí lo voy a amamantar. Esta será nuestra cama, mi amor». Acarició su vientre con ternura, imaginando el momento en que sostendría a su hijo por primera vez, en este mismo lugar. Pero la casa no tenía agua corriente, y esa era una preocupación constante que pesaba sobre Paloma como una losa. Cada día tenía que caminar 2 horas hasta el río más cercano, llenar 2 cubetas de agua y cargarlas de regreso. El camino era largo y empinado, y con el embarazo cada viaje se volvía más difícil. Sus hombros dolían por el peso de las cubetas,
Sus pies se hinchaban y su espalda protestaba con cada paso. Pero no tenía otra opción. El agua era vida, y sin ella ni su bebé sobrevivirían. Una tarde, mientras regresaba del río con las cubetas llenas, Paloma se detuvo a descansar bajo la sombra de un mezquite. Se sentó en el suelo, con las manos temblorosas y la respiración agitada. El cansancio era abrumador, y por un momento, la desesperación amenazó con consumirla. ¿Cómo voy a hacer esto sola?, se preguntó en voz alta, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo voy a criar a mi bebé sin agua, sin dinero, sin ayuda? Pero entonces sintió una patada fuerte en su vientre. Su bebé, como si pudiera sentir su angustia, le recordó por qué tenía que seguir luchando. Paloma puso su mano sobre el lugar donde había sentido el movimiento y sonrió a través de las lágrimas. Tienes razón, mi amor. No puedo rendirme. Tú me necesitas y yo te necesito a ti. Juntos vamos a salir adelante. Se levantó con renovada determinación, cargó las cubetas de nuevo y continuó su camino de regreso a la casa. Cada paso era una victoria, cada gota de agua un tesoro que protegería con su vida. Esa noche, después de un día agotador de trabajo, Paloma se sentó en el pequeño porche que había limpiado frente a la casa. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El aire se enfriaba, trayendo consigo el aroma de la tierra y las flores silvestres que crecían en los alrededores. Por primera vez en mucho tiempo, Paloma sintió una sensación de paz, una quietud que le permitió respirar profundamente y simplemente existir en el momento. Sacó de su mochila un pedazo de pan duro que había guardado y una botella de agua. Era su cena, simple y escasa, pero suficiente. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado, habló con su bebé como si ya estuviera allí, sentado a su lado. «Mañana voy a buscar trabajo en el pueblo, mi amor», dijo en voz baja. «Necesito conseguir dinero para comprarte pañales, ropa, leche, cuando nazcas. No va a ser fácil, pero voy a encontrar algo, siempre lo hago». Hizo una pausa acariciando su vientre. «Tu papá hubiera estado tan orgulloso de ti. Él siempre quiso tener un hijo. Siempre hablaba de enseñarte a trabajar la tierra, a ser un hombre de bien. Aunque él no esté aquí, yo voy a contarte todo sobre él. Vas a saber cuánto te amaba, incluso antes de conocerte». Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más, gratitud. Gratitud por estar viva, por tener un techo sobre su cabeza, por el bebé que crecía dentro de ella. «Gracias, Santiago», susurró hacia el cielo estrellado. «Gracias por este regalo. Voy a cuidarlo con mi vida». Cuando la oscuridad cayó por completo, Paloma entró a la casa y encendió una pequeña vela que había encontrado entre los escombros. La luz parpadeante iluminaba la habitación, creando sombras danzantes en las paredes. Se arrodilló junto a la cama, juntó sus manos y oró con todo su corazón. «Señor, Padre misericordioso, te agradezco por protegerme y acompañarme hoy. Aunque estoy cansada, ansiosa y débil, creo que siempre estás conmigo. Te entrego mis preocupaciones, mis cargas y mi mañana en tus manos. Por favor, sigue guiándome por el camino que has preparado para mí». Hizo una pausa, sintiendo el peso de su vientre, el latido de dos corazones en un solo cuerpo. «Y por favor, Señor, protege a mi bebé, dale salud, dale fuerza. Ayúdame a ser la madre que él necesita. No te pido riquezas, solo te pido fuerza suficiente para vivir dignamente hoy. Por favor, dame refugio, un corazón agradecido y fe para continuar. Por favor, no me abandones. Amén». Se levantó con esfuerzo y se acostó en la cama. Las tablas crujieron bajo,
su peso, pero resistieron. Paloma se cubrió con su manta delgada, cerró los ojos y por primera vez en días durmió profundamente. En sus sueños, Santiago caminaba a su lado, sosteniendo su mano, guiándola por un camino iluminado por la luz del sol. Y aunque sabía que era solo un sueño, se aferró a esa imagen con todo su corazón, porque era lo único que le quedaba de él. El amanecer llegó demasiado pronto. Paloma se despertó con el canto de los gallos en la distancia y el frío de la madrugada colándose por las rendijas de la casa. Su cuerpo estaba adolorido, cada músculo protestando por el esfuerzo del día anterior. Pero no había tiempo para quejarse. Hoy tenía una misión: encontrar trabajo. Se levantó con cuidado, sosteniendo su vientre, y se lavó la cara con el agua fría que había traído del río el día anterior. Se peinó el cabello con sus dedos, intentando verse lo más presentable posible, y se puso su única ropa limpia, un vestido de algodón desgastado pero digno. Miró su reflejo en un pequeño pedazo de espejo roto que había encontrado y suspiró. No importa cómo me vea, se dijo a sí misma. Lo que importa es que estoy dispuesta a trabajar. Guardó en su mochila una botella de agua y el último pedazo de pan que le quedaba, y comenzó el largo camino hacia el pueblo. El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. El camino era de tierra, lleno de piedras y baches, y cada paso era un esfuerzo con su vientre de 6 meses. Pero Paloma caminaba con determinación, con la cabeza en alto, negándose a dejarse vencer por las circunstancias. El pueblo de San Miguel Tlaxcala era pequeño pero bullicioso. Las calles empedradas estaban llenas de vendedores ambulantes, mujeres con canastas de frutas y verduras, hombres cargando sacos de maíz. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a tortillas calientes y café. El estómago de Paloma gruñó de hambre, pero ignoró la sensación. No tenía dinero para gastar en comida. Cada peso tenía que ser ahorrado para su bebé. Comenzó a tocar puertas, preguntando si necesitaban ayuda. ¿Necesita alguien que limpie su casa? ¿Alguien que lave ropa? ¿Alguien que cuide niños? Su voz era humilde pero firme, sus ojos suplicantes pero dignos. Pero una tras otra, las puertas se cerraban en su cara. No, gracias. Ya tenemos ayuda. Lo siento, no podemos pagar a nadie más. Estás embarazada. No puedes trabajar en tu condición. Cada rechazo era un golpe en su corazón, pero Paloma no se rendía. Siguió caminando, siguió preguntando, siguió, creyendo que alguien en algún lugar le daría una oportunidad. Fue en la pequeña fonda El Sabor de Oaxaca, donde finalmente encontró una respuesta diferente. La dueña, doña Carmela, una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño y un delantal manchado de salsa, la miró de arriba abajo con una mezcla de compasión y escepticismo. ¿Estás embarazada?, preguntó directamente. Sí, señora, respondió Paloma con honestidad. De 6 meses, pero puedo trabajar. Soy fuerte y responsable, solo necesito una oportunidad. Doña Carmela la estudió por un largo momento, sus ojos penetrantes buscando algo en el rostro de Paloma. Finalmente, suspiró. Mira, mija, no puedo pagarte mucho, y el trabajo es duro, lavar platos, limpiar mesas, ayudar en la cocina, pero si estás dispuesta, puedes empezar mañana, te pagaré por día. El corazón de Paloma dio un salto de alegría. Sí, señora, gracias. No se va a arrepentir, se lo prometo. Doña Carmela asintió con una pequeña sonrisa. Eso espero, mija. Preséntate mañana a las 6 de la mañana. Y trae tu apetito, porque aquí nadie trabaja con el estómago vacío. Paloma salió de la fonda con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Era un trabajo humilde, sí, pero era un trabajo. Era una oportunidad. Era un milagro pequeño,
pero significativo. «Gracias, Señor», susurró hacia el cielo. «Gracias por no abandonarme». De regreso a casa, Paloma se detuvo en el mercado. Con los pocos pesos que le quedaban, compró 1 kilo de frijoles, un poco de arroz y algunas tortillas. No era mucho, pero era suficiente para varios días si lo racionaba bien. Mientras caminaba de regreso por el camino polvoriento, con su pequeña bolsa de comida en las manos, sintió una sensación de triunfo que no había experimentado en mucho tiempo. «Lo logramos, mi amor», le dijo a su bebé, acariciando su vientre. «Tenemos trabajo. Vamos a estar bien». Esa noche, Paloma cocinó los frijoles en una pequeña olla de barro que había encontrado en la casa, usando leña que había recogido en el bosque cercano. El aroma de los frijoles hirviendo llenó la casa, un olor reconfortante que le recordó tiempos mejores, cuando Santiago estaba vivo y cocinaban juntos. Comió despacio, saboreando cada bocado, agradecida por tener comida caliente en su estómago. Después de cenar, se sentó en el porche y miró las estrellas. La noche era clara y el cielo estaba lleno de puntos brillantes que parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Paloma pensó en Santiago, en cómo solían sentarse juntos bajo las estrellas, soñando con el futuro. «Ojalá pudieras ver esto, mi amor», susurró. «Ojalá pudieras ver cómo estoy luchando por nuestro hijo. Sé que estarías orgulloso de mí». Una estrella fugaz cruzó el cielo, dejando un rastro brillante a su paso. Paloma cerró los ojos y pidió un deseo. «Por favor, que mi bebé nazca sano, que tenga una vida mejor que la mía, que nunca tenga que sufrir como yo he sufrido». Abrió los ojos y sonrió, sintiendo una paz profunda en su corazón. «Todo va a estar bien», se dijo a sí misma. «Dios está conmigo». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Paloma trabajaba en la fonda de doña Carmela desde el amanecer hasta el anochecer, lavando platos, limpiando mesas, ayudando en la cocina. El trabajo era agotador, especialmente con su embarazo avanzado, pero ella nunca se quejaba. Cada peso ganado era un paso más hacia la seguridad de su bebé, y eso era todo lo que importaba. Doña Carmela, aunque era una mujer de pocas palabras y modales bruscos, tenía un corazón de oro escondido bajo su exterior duro. Notó cómo Paloma trabajaba sin descanso, cómo nunca llegaba tarde a pesar de tener que caminar 2 horas desde su casa, cómo siempre tenía una sonrisa amable para los clientes, incluso cuando estaba exhausta. Y poco a poco, la dueña de la fonda comenzó a sentir un cariño maternal por la joven viuda. «Mija», le dijo doña Carmela una tarde, después de que el último cliente se había ido, «te ves cansada. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás descansando lo suficiente?» Paloma, sorprendida por la preocupación en la voz de la mujer, asintió rápidamente. «Sí, señora, estoy bien, gracias». Pero doña Carmela no era tonta. Había visto cómo Paloma a veces se mareaba, cómo se apoyaba en las mesas para mantener el equilibrio, cómo sus manos temblaban de cansancio. «No me mientas, mija. Sé que vives sola en esa casa, abandonada en las afueras. Sé que no tienes familia, y sé que estás embarazada y trabajando como si no lo estuvieras». Paloma bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, señora. No quiero ser una carga. Solo necesito trabajar para...» «No eres una carga», interrumpió doña Carmela con firmeza. «Eres una mujer valiente que está haciendo lo que tiene que hacer. Pero también eres humana y necesitas cuidarte. A partir de ahora te voy a dar comida para llevar a casa. Y los domingos no trabajas, necesitas descansar». Las lágrimas brotaron de los ojos de Paloma. «Señora, yo no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada», respondió doña Carmela con una pequeña sonrisa. «Solo cuida de ese bebé.
Y cuando nazca, tráelo aquí para que lo conozca. Me gustan los bebés. La bondad de doña Carmela fue el primero de muchos pequeños milagros que comenzaron a manifestarse en la vida de Paloma. Los clientes regulares de la fonda, al enterarse de su historia, comenzaron a dejarle propinas generosas. Don Esteban, un anciano que venía todos los días a desayunar, le regaló una cuna de madera que había pertenecido a sus propios hijos. «Ya no la necesito», dijo con una sonrisa arrugada. «Pero tu bebé sí». Doña Lupita, la vendedora de telas del mercado, le dio varios metros de tela suave y colorida. «Para que le hagas ropita a tu bebé», explicó. «Todos los niños merecen tener ropa bonita». Y don Silvestre, el herrero del pueblo, un hombre de pocas palabras pero gran corazón, se presentó un día en la casa abandonada de Paloma con herramientas y materiales. «Vine a arreglar tu techo», anunció sin más explicación. «No puedes tener un bebé en una casa que se llueve». Paloma intentó protestar, decirle que no podía pagarle, pero don Silvestre la silenció con un gesto de la mano. «No te estoy cobrando, mija. Esto es lo que hacemos en este pueblo. Nos cuidamos unos a otros. Cuando mi esposa murió hace años, la comunidad me ayudó a criar a mis hijos. Ahora es mi turno de ayudar». Durante 3 días, don Silvestre trabajó en el techo de la casa, reparando las vigas, reemplazando las tejas rotas, asegurándose de que no quedara ni un solo agujero. Cuando terminó, la casa estaba transformada. Ya no era una ruina abandonada, sino un hogar digno. «Gracias, don Silvestre», dijo Paloma con lágrimas en los ojos. «No sé cómo pagarle por todo esto». «No me pagues con dinero», respondió el herrero con una sonrisa. «Págame siendo una buena madre para ese bebé, y cuando crezca, enséñale a ayudar a otros como yo te ayudé a ti. Así es como funciona la vida, mija. El bien se paga con más bien». La solidaridad de la comunidad no se detuvo ahí. Las mujeres del pueblo, lideradas por doña Carmela, organizaron una pequeña colecta para Paloma. Reunieron pañales de tela, biberones, mantitas y hasta un pequeño Moisés para el bebé. Cuando se lo entregaron, Paloma no pudo contener las lágrimas. «No sé qué decir», sollozó abrazando las donaciones contra su pecho. Ustedes me han dado más de lo que jamás esperé. Me han dado esperanza». «Eso es lo que hace una comunidad, mija», dijo doña Carmela, poniendo su mano en el hombro de Paloma. «Nos levantamos unos a otros, y tú, con tu fuerza y tu fe, nos has recordado lo que realmente importa en la vida». Esa noche, Paloma se arrodilló junto a su cama y oró con todo su corazón. «Señor, no tengo palabras para expresar mi gratitud. Me has enviado ángeles en forma de personas comunes. Me has mostrado que nunca estuve sola, que siempre estuviste caminando a mi lado. Gracias por la bondad de doña Carmela, de don Silvestre, de don Esteban, de doña Lupita y de todos los que me han ayudado. Gracias por recordarme que todavía hay bondad en el mundo». Acarició su vientre, sintiendo las patadas fuertes de su bebé. «Tu papá estaría tan feliz de saber que hay tanta gente buena cuidando de nosotros. Cuando nazcas, mi amor, vas a crecer rodeado de amor, y yo te voy a enseñar a ser como ellos, generoso, bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite». Era la última semana del 8º mes de embarazo de Paloma, cuando el cielo comenzó a cambiar. Los ancianos del pueblo, aquellos que habían vivido suficientes temporadas de lluvia como para leer las señales de la naturaleza, empezaron a murmurar con preocupación. Las nubes que se acumulaban sobre las montañas de Oaxaca no eran las nubes grises y pesadas de una lluvia común. Eran negras, densas, cargadas con una furia que presagiaba algo mucho más peligroso. «Se viene una tormenta grande, mija», le advirtió don Silvestre a Paloma una tarde, mientras ella terminaba su último día de trabajo en la fonda antes de su descanso final, antes del parto. El herrero tenía el ceño fruncido.
sus ojos experimentados escudriñando el horizonte con preocupación. No he visto nubes así desde hace 20 años. Esa vez, el río se desbordó y varias casas quedaron destruidas. Tienes que prepararte. Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda, y no era por el viento frío que había comenzado a soplar. Miró hacia las montañas y vio lo que don Silvestre describía, una masa oscura y amenazante que parecía devorar el cielo, acercándose lentamente, pero con una inevitabilidad aterradora. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre abultado, sintiendo las patadas de su bebé, que parecía inquieto, como si también pudiera sentir la tensión en el aire. «¿Qué debo hacer, don Silvestre?», preguntó con voz temblorosa, el miedo comenzando a apretar su garganta. «Asegura todo lo que puedas», respondió el herrero con seriedad. «Cierra bien las ventanas, refuerza las puertas, guarda agua limpia adentro de la casa, toda la que puedas. Y si la tormenta se pone muy fuerte, no salgas por ningún motivo. Quédate adentro y reza, mija. Reza mucho». Esa noche, Paloma no durmió. El viento había comenzado a aullar alrededor de la casa, un sonido inquietante que parecía el gemido de 1000 almas perdidas. Las ramas de los árboles golpeaban contra las paredes de adobe, y las hojas secas volaban por el aire como pájaros asustados. Paloma había seguido las instrucciones de don Silvestre al pie de la letra. Había cerrado y asegurado las ventanas con tablas de madera, había reforzado la puerta con una viga gruesa y había llenado todas las ollas, cubetas y recipientes que tenía con agua del río. La cuna de madera que don Esteban le había regalado estaba en la esquina más segura de la habitación, cubierta con las mantitas que las mujeres del pueblo le habían dado. El caballito de madera tallado estaba junto a la cuna, esperando pacientemente al bebé que pronto lo usaría. Todo estaba listo para la llegada de su hijo, pero ahora la naturaleza misma parecía conspirar contra ese momento de felicidad. «Por favor, señor», susurró Paloma en la oscuridad, arrodillada junto a su cama, con las manos juntas sobre su vientre, «protégenos. Protege esta casa que tanto esfuerzo me costó reconstruir. Protege a mi bebé. No permitas que la tormenta nos quite lo poco que tenemos. Te lo suplico». La tormenta llegó con toda su furia al amanecer del día siguiente. No fue una llegada gradual, sino un ataque repentino y violento. El cielo se abrió como si una mano gigante hubiera rasgado las nubes, y la lluvia cayó con una intensidad que Paloma nunca había visto. No eran gotas de agua, eran cortinas líquidas que golpeaban el techo con un estruendo ensordecedor, como si 1000 tambores tocaran al mismo tiempo. El viento rugía con una fuerza descomunal, sacudiendo la casa hasta sus cimientos. Paloma podía escuchar como las tejas del techo, esas mismas que don Silvestre había reparado con tanto cuidado, comenzaban a crujir y moverse. Una de ellas salió volando con un sonido agudo, dejando un agujero por el que el agua comenzó a filtrarse, cayendo en gotas gruesas sobre el suelo de tierra. «No, no, no», murmuró Paloma levantándose con dificultad, su vientre pesado haciéndole perder el equilibrio. Corrió hacia la cocina y agarró una olla grande, colocándola bajo el goteo. Pero apenas había resuelto ese problema cuando escuchó otro crujido, más fuerte, más amenazante. Otra teja había cedido y ahora había 2 goteras. El pánico comenzó a apoderarse de ella. «¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?», se preguntaba en voz alta, corriendo de un lado a otro, colocando recipientes bajo cada goteo, moviendo la cuna y las pocas pertenencias que tenía lejos del agua. Pero por cada goteo que tapaba, aparecían 2 más. El techo, que había resistido tantos meses, ahora parecía estar rindiéndose ante la furia de la tormenta. Un rayo cayó cerca, tan cerca que Paloma pudo sentir la electricidad en el aire, y el trueno que siguió fue tan fuerte que sacudió las paredes de la casa.
Gritó cubriéndose la cabeza con las manos y sintió cómo su bebé se movía violentamente dentro de ella, asustado por el ruido. «Tranquilo, mi amor», susurró, acariciando su vientre con manos temblorosas. «Todo va a estar bien. Mamá está aquí». Pero no estaba segura de sus propias palabras. El agua comenzaba a acumularse en el suelo, formando charcos que crecían rápidamente. Las paredes de adobe, que habían estado secas y fuertes, ahora comenzaban a oscurecerse con la humedad, y Paloma podía ver pequeñas grietas formándose en las esquinas. El miedo de que toda la casa se derrumbara sobre ella era real, palpable, aterrador. «Señor, ¿dónde estás?», gritó hacia el techo que goteaba, las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia que salpicaba su rostro. «¿Por qué me das esperanza? ¿Solo para quitármela? ¿Por qué me permites construir un hogar solo para destruirlo? No es justo». Su voz se quebró en un sollozo y se dejó caer sobre la cama, abrazando su vientre, sintiendo cómo su bebé pateaba, como si intentara consolarla. La desesperación era abrumadora, una oscuridad que amenazaba con tragarla entera. La tormenta continuó durante todo el día sin dar tregua. El viento aullaba como una bestia, salvaje, arrancando ramas de los árboles y lanzándolas contra la casa. Paloma podía escuchar el sonido de cosas rompiéndose afuera, el pequeño corral de gallinas que había construido, las plantas del huerto que había cultivado con tanto cuidado. Todo estaba siendo destruido. Pero lo peor llegó al caer la tarde. Un crujido ensordecedor resonó por toda la casa, y Paloma vio con horror cómo una sección entera del techo comenzaba a ceder. Las vigas de madera, debilitadas por la humedad y el peso del agua acumulada, se partieron con un sonido que parecía un grito de agonía. Una parte del techo se derrumbó, cayendo sobre la habitación trasera, la que había planeado convertir en el cuarto de su bebé. Paloma gritó, retrocediendo instintivamente, protegiéndose el vientre con los brazos. El polvo y los escombros llenaron el aire, mezclándose con la lluvia que ahora entraba libremente por el agujero gigante en el techo. La casa, su refugio, su hogar, se estaba desmoronando ante sus ojos. «No puedo más», sollozó, cayendo de rodillas en el suelo mojado, sus manos cubiertas de barro y lágrimas. «No puedo más, señor. Es demasiado. He luchado tanto. He trabajado tanto. Y ahora todo se está destruyendo. ¿Para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo si al final voy a perderlo todo?» El bebé dentro de ella pateó con fuerza, y Paloma puso su mano sobre el lugar del movimiento. «Lo siento, mi amor», susurró con voz rota. «Lo siento tanto. Tu mamá te prometió un hogar y ahora ni siquiera tengo eso para darte. No sé qué vamos a hacer. No sé dónde. Vamos a ir». La oscuridad de la noche cayó, y con ella una sensación de derrota que Paloma no había sentido ni siquiera en sus peores momentos. Se acurrucó en la cama, empapada, temblando de frío y de miedo, escuchando cómo la tormenta continuaba su asalto implacable. Cerró los ojos agotada física y emocionalmente, y por primera vez desde que había llegado a esta casa, consideró la posibilidad de rendirse. «Santiago», susurró hacia la oscuridad, hablándole a su esposo muerto, «no sé si puedo seguir. Estoy tan cansada, tan asustada. ¿Qué hago? ¿Qué hago?» No hubo respuesta, solo el rugido de la tormenta y el sonido del agua cayendo. Paloma se quedó dormida de pura agotamiento, sus sueños llenos de imágenes de casas derrumbándose, de bebés llorando bajo la lluvia, de una oscuridad sin fin. Cuando Paloma despertó, el silencio era ensordecedor. Por un momento desorientada, no supo dónde estaba, pero entonces la luz del amanecer se filtró por los agujeros del techo y la realidad la golpeó como una ola fría. La tormenta había pasado. Se levantó lentamente, su cuerpo adolorido y rígido por haber dormido en una cama mojada.
Miró a su alrededor y su corazón se hundió. La casa estaba en ruinas. El agua había formado charcos por todas partes. Las paredes estaban agrietadas y oscurecidas por la humedad, y el techo tenía múltiples agujeros, algunos tan grandes que podía ver el cielo a través de ellos. La habitación trasera era un desastre de vigas rotas y tejas esparcidas. Salió al exterior con pasos lentos, temiendo lo que encontraría, y lo que vio le arrancó un sollozo de la garganta. El huerto estaba destruido, las plantas arrancadas de raíz y esparcidas por el suelo. El corral de gallinas había desaparecido, las aves probablemente habían huido o habían sido arrastradas por el viento. Los árboles alrededor de la casa estaban desnudos, sus ramas rotas colgando como brazos quebrados. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido con sus propias manos durante meses, estaba destruido. Paloma se dejó caer sobre el suelo mojado, sin importarle el barro que manchaba su ropa, y lloró. Lloró con una intensidad que no había sentido ni siquiera cuando Santiago murió, porque esta pérdida era diferente. Esta era la pérdida de la esperanza misma. ¿Por qué, Dios?, gritó hacia el cielo despejado, su voz ronca y quebrada. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué más quieres de mí? ¿No he sufrido suficiente? ¿No he demostrado suficiente fe? El silencio fue su única respuesta. Un silencio que parecía burlarse de su dolor, de su desesperación. Fue entonces cuando escuchó voces a lo lejos. Al principio pensó que era su imaginación, un truco cruel de su mente agotada, pero las voces se hicieron más fuertes, más claras, y Paloma levantó la vista. Por el camino que conducía a su casa venía un grupo de personas. Reconoció a doña Carmela al frente, con su delantal y su expresión determinada. Detrás de ella venían don Silvestre, don Esteban, doña Lupita, y al menos 20 personas más del pueblo, todos cargando herramientas, materiales, comida. «¡Paloma!», gritó doña Carmela, acelerando el paso cuando vio a la joven viuda sentada en el barro. «Gracias a Dios que estás bien, estábamos tan preocupados». Paloma no pudo hablar, solo pudo llorar mientras doña Carmela la ayudaba a levantarse y la abrazaba con fuerza. «Ya, mija, ya pasó la tormenta». Pero mi casa», sollozó Paloma señalando las ruinas. «Todo está destruido. No tengo nada. Mi bebé va a nacer en cualquier momento y no tengo dónde». «Tienes a nosotros», interrumpió don Silvestre con firmeza, colocando una mano en su hombro. «Y vamos a reconstruir esta casa, más fuerte que antes. No estás sola, Paloma. Nunca lo has estado». Y así, ante los ojos incrédulos de Paloma, la comunidad entera se puso a trabajar. Don Silvestre y los hombres comenzaron a reparar el techo, subiendo nuevas vigas y tejas que habían traído del pueblo. Las mujeres limpiaron el interior de la casa, secando el agua, reparando las grietas de las paredes con barro fresco. Don Esteban replantó el huerto con semillas nuevas que había traído. Doña Lupita trajo ropa seca y mantas limpias para Paloma. Trabajaron todo el día sin descanso, y cuando el sol comenzó a ponerse, la casa estaba transformada. No solo estaba reparada, estaba mejor que antes. El techo era más fuerte, con vigas nuevas y tejas bien aseguradas. Las paredes habían sido reforzadas. Incluso habían construido un pequeño porche cubierto en la entrada para proteger la puerta de futuras tormentas. Paloma estaba sentada en una silla que alguien había traído, observando todo con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. No podía creer lo que estaba viendo. En un solo día, la comunidad había reconstruido lo que la tormenta había destruido. Cuando terminaron, doña Carmela se acercó a Paloma y le tomó las manos. «¿Ves, mija? Esto es lo que significa tener una familia. No es solo la sangre, es la gente que está contigo cuando todo se derrumba. Y tú tienes una familia aquí, en 1900, este pueblo.
Paloma no pudo hablar. Solo pudo abrazar a doña Carmela y luego a cada persona que había venido a ayudarla, susurrando «gracias» una y otra vez, su voz quebrada por la emoción. Esa noche, cuando todos se habían ido y Paloma estaba sola en su casa reconstruida, se arrodilló junto a su cama y oró con todo su corazón. «Señor, perdóname por dudar de ti, perdóname por pensar que me habías abandonado. Ahora entiendo. La tormenta no fue un castigo, fue una prueba para mostrarme que nunca estoy sola, que tú obras a través de las manos de personas comunes, a través de la bondad de una comunidad que me ha adoptado como una de los suyos». Acarició su vientre, sintiendo las patadas de su bebé. La tormenta destruyó mi casa, sí, pero también reveló algo mucho más fuerte: el amor de las personas que me rodean. Y eso, mi amor, es un tesoro que ninguna tormenta puede destruir. Se acostó en su cama, ahora seca y cómoda, cubierta con mantas limpias que olían a sol. Por primera vez en días, sintió paz. Una paz profunda que venía de saber que, sin importar qué tormentas vinieran en el futuro, nunca tendría que enfrentarlas sola. «Gracias, Santiago», susurró hacia el cielo. «Gracias por guiarme a este lugar. Gracias por esta comunidad y gracias por este bebé que pronto voy a conocer. Todo va a estar bien, lo sé ahora. Todo va a estar bien». Y con esa certeza en su corazón, Paloma cerró los ojos y durmió profundamente, preparándose para el milagro que estaba por venir, el nacimiento de su hijo. Los días que siguieron a la gran tormenta fueron de una paz extraña y reconfortante. La casa, ahora más fuerte que nunca, gracias al trabajo incansable de la comunidad, se había convertido en un verdadero refugio. El techo nuevo no tenía ni una sola gotera. Las paredes reforzadas resistían el viento, y el pequeño porche cubierto protegía la entrada de la lluvia que aún caía ocasionalmente. Paloma caminaba por su hogar reconstruido con una sensación de asombro y gratitud que no podía expresar con palabras. Cada viga, cada teja, cada pared reparada era un testimonio del amor de personas que habían decidido estar con ella en su momento más oscuro. El 8º mes de embarazo había llegado con el inicio de la temporada de lluvias, y aunque las tormentas continuaban siendo intensas, con truenos que retumbaban en las montañas y relámpagos que iluminaban el cielo nocturno, Paloma ya no sentía miedo. Gracias al trabajo de don Silvestre y de toda la comunidad que había reconstruido su casa después de aquella tormenta devastadora, ahora se mantenía completamente seca y segura. El sonido de la lluvia golpeando el techo nuevo era reconfortante, casi musical, un recordatorio constante de que estaba protegida, de que tenía un hogar verdadero, de que nunca más tendría que enfrentar las tormentas sola. Cada noche, antes de dormir, Paloma tocaba las paredes de su casa y susurraba una oración de agradecimiento. «Gracias, Señor, por esta casa. Gracias por las manos que la reconstruyeron. Gracias por mostrarme que después de la tormenta más oscura, siempre viene la luz más brillante». Y su bebé, como si pudiera escuchar sus palabras, respondía con patadas suaves que la llenaban de una alegría indescriptible. Paloma había dejado de trabajar en la fonda 2 semanas antes, siguiendo las órdenes estrictas de doña Carmela. «Ya hiciste suficiente, mija. Ahora descansa y prepárate para el parto», le había dicho la dueña de la fonda con esa mezcla de firmeza y cariño que la caracterizaba. «Tu cuerpo pasó por mucho con esa tormenta. Necesitas recuperar fuerzas». La dueña de la fonda le había dado una generosa cantidad de dinero como adelanto, suficiente para cubrir sus necesidades durante los próximos meses, y había insistido en que no era un préstamo sino un regalo. «Cuando el bebé nazca, lo único que quiero es conocerlo», había dicho con una sonrisa. Durante esas 2 semanas de descanso, Paloma se dedicó a preparar todo para la llegada de su hijo.
lavó y dobló cuidadosamente cada pieza de ropa que las mujeres del pueblo le habían regalado. Limpió la cuna de madera que don Esteban le había dado, puliendo la madera hasta que brilló. Colocó el caballito tallado que había encontrado el primer día junto a la cuna, un símbolo de esperanza y de nuevos comienzos, y cada noche se sentaba en el porche cubierto que la comunidad había construido, mirando las estrellas cuando el cielo se despejaba, hablándole a su bebé sobre el padre que nunca conocería, pero que siempre lo amaría desde el cielo. Una noche, exactamente 3 semanas después de la gran tormenta, mientras una lluvia suave y constante caía sobre el techo nuevo, Paloma sintió las primeras contracciones. Al principio, pensó que eran solo las molestias normales del embarazo avanzado, esas punzadas que había estado sintiendo durante días, pero pronto se dio cuenta de que eran diferentes, más intensas, más regulares, más profundas. Venían en 1907, oleadas que comenzaban en su espalda baja y se extendían por todo su vientre, apretando como un puño invisible. «Es hora», susurró Paloma, con una mezcla de emoción y miedo que le quitó el aliento. Su bebé estaba listo para nacer. El momento que había estado esperando, temiendo y soñando durante 9 meses, finalmente había llegado. Con manos temblorosas pero determinadas, Paloma encendió todas las velas que tenía en la casa, iluminando la habitación con una luz cálida y parpadeante que creaba sombras danzantes en las paredes recién reparadas. Había preparado todo lo necesario siguiendo las instrucciones que doña Carmela le había dado. Toallas limpias dobladas en una pila, agua hervida enfriándose en una olla de barro, tijeras esterilizadas envueltas en un paño blanco, la cuna que don Esteban le había regalado con las mantitas suaves esperando al bebé. Pero ahora que el momento había llegado, el miedo la invadió como una ola fría. «Estoy sola», pensó con pánico, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si mi bebé necesita ayuda y yo no sé qué hacer?» Otra contracción llegó más fuerte que la anterior, y Paloma se aferró al borde de la cama, respirando entrecortadamente. El dolor era intenso, pero era diferente a cualquier dolor que hubiera sentido antes. Era un dolor con propósito, un dolor que traería vida. Pero entonces, en medio de su miedo, recordó las palabras de la historia que su abuela le había contado, esa historia que la había sostenido en sus momentos más oscuros. «Dios camina detrás de mí». Y supo, con una certeza que llenó todo su ser, que no estaba sola. Santiago estaba con Sinoncipurs, ella en espíritu, guiándola, protegiéndola. Dios la estaba acompañando en cada contracción, en cada respiración, en cada momento de dolor y de esperanza. «No estoy sola», dijo en voz alta, como una afirmación, como una oración. «Nunca he estado sola. Dios ha estado conmigo en cada paso de este camino. Estuvo conmigo cuando perdí a Santiago. Estuvo conmigo cuando encontré esta casa abandonada. Estuvo conmigo durante la tormenta y está conmigo ahora». Recordó cómo la comunidad había llegado después de la tormenta, cómo habían reconstruido su casa con sus propias manos. Recordó las palabras de doña Carmela. «No estás sola, Paloma. Nunca lo has estado». Y en ese momento sintió la presencia de todas esas personas, como si estuvieran allí con ella, dándole fuerza, sosteniéndola. Las contracciones se intensificaron y Paloma se aferró a la cama que la comunidad había ayudado a reparar, respirando profundamente como doña Carmela le había enseñado, tratando de mantener la calma en medio del dolor que crecía con cada ola. «Tú puedes hacer esto», se dijo a sí misma con voz firme, aunque temblorosa. «Eres fuerte, eres valiente. Sobreviviste a la muerte de tu esposo. Sobreviviste a quedarte sin hogar.
Sobreviviste a la tormenta más fuerte que este pueblo ha visto en 20 años. Puedes hacer esto. Tu bebé te necesita. Las horas pasaron en una nebulosa de dolor y esfuerzo. El tiempo perdió todo significado. Paloma gritó cuando el dolor se volvió insoportable. Lloró cuando sintió que no podía más. Oró cuando la fuerza parecía abandonarla. «Señor, dame fuerzas», susurraba entre contracciones. «Santiago, ayúdame. No me dejen sola ahora». La lluvia continuaba cayendo suavemente sobre el techo, un ritmo constante que de alguna manera la consolaba, que le recordaba que la vida continuaba, que después de cada tormenta venía la calma. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes, como si ángeles invisibles la acompañaran en ese momento sagrado. Hubo momentos en que Paloma pensó que no podría seguir, que el dolor era demasiado, que su cuerpo se rendiría. Pero cada vez que sentía que iba a darse por vencida, sentía un movimiento dentro de ella, una patada, un empujón, como si su bebé le dijera: «Estoy aquí, mamá, estoy luchando contigo, no te rindas». Y eso le daba la fuerza para continuar, para empujar una vez más, para respirar una vez más, para creer una vez más que todo saldría bien. Y finalmente, cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, cuando la lluvia se detuvo y el silencio de la mañana llenó el aire, Paloma escuchó el sonido más hermoso que jamás había oído en toda su vida, el llanto fuerte y saludable de su bebé. Un llanto que anunciaba vida, que proclamaba victoria, que declaraba que después de tanta oscuridad, finalmente había llegado la luz. Con manos temblorosas de agotamiento y emoción, Paloma levantó a su hijo, porque era un niño, un hermoso niño perfecto, con los ojos oscuros de Santiago, su misma nariz pequeña y respingada, y una mata de cabello negro que le recordó inmediatamente a su esposo, y lo acercó a su pecho. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control mientras lo miraba, maravillada por la perfección absoluta de sus pequeños dedos que se aferraban al aire, sus pequeños pies que pateaban con fuerza, su pequeña boca que buscaba instintivamente su pecho, guiada por el instinto más antiguo de la humanidad. «Hola, mi amor», susurró Paloma con voz quebrada por la emoción, acariciando la mejilla suave de su hijo con un dedo tembloroso. «Hola, mi pequeño. Milagro, soy tu mamá. Y tú eres el regalo más hermoso que la vida me ha dado. Eres la prueba de que Dios nunca me abandonó, de que después de la tormenta más oscura siempre viene el amanecer más brillante». El bebé dejó de llorar al escuchar su voz, sus ojitos oscuros intentando enfocarla, y Paloma sintió que su corazón se expandía con un amor tan inmenso que pensó que iba a estallar. «Te voy a llamar Santiago», dijo con voz firme, aunque las lágrimas seguían cayendo. «Como tu papá, porque eres su legado, su amor hecho vida, la última parte de él que me queda en este mundo. Y voy a contarte todo sobre él. Vas a saber cuánto te amaba, incluso antes de conocerte. Vas a saber que fue un hombre bueno, trabajador, noble, y vas a crecer para ser como él». Envolvió al bebé con cuidado en una de las mantitas suaves y coloridas que doña Lupita le había regalado, asegurándose de que estuviera abrigado y cómodo. Lo acercó a su pecho, y el pequeño Santiago comenzó a amamantar instintivamente, sus manitas aferrándose a ella. Paloma lo observaba con una mezcla de asombro, amor y gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Después de alimentarlo, lo acostó suavemente en la cuna de madera que don Esteban le había dado, la misma cuna que había sobrevivido a la tormenta porque la comunidad la había protegido. Colocó el caballito tallado junto a la cuna, ese juguete que había encontrado el primer día en esta casa abandonada,
y que ahora simbolizaba todo el viaje que había recorrido. Luego, exhausta, pero más feliz de lo que había estado en toda su vida, Paloma se recostó en la cama, que la comunidad había ayudado a secar y reparar después de la tormenta. Cerró los ojos, sintiendo el peso del agotamiento, pero también la ligereza de la alegría más pura. «Lo logramos, Santiago», susurró hacia el cielo, hacia su esposo que la observaba desde algún lugar más allá de las estrellas. «Nuestro hijo está aquí, está sano, está perfecto, tiene tus ojos, tu nariz, y estoy segura de que tendrá tu corazón, noble. Sobrevivimos a todo, a tu muerte, a la pobreza, a quedarme sin hogar, a la tormenta que casi destruye esta casa. Pero aquí estamos, y voy a cuidarlo con mi vida, te lo prometo. Voy a criarlo para que sea un hombre bueno como tú. Voy a enseñarle a ayudar a otros, a tener fe incluso en los momentos más oscuros, a nunca rendirse». Una lágrima rodó por su mejilla, pero era una lágrima de alegría, de paz, de gratitud. «Gracias por este regalo. Gracias por darme la fuerza para llegar hasta aquí. Y gracias por guiarme a esta casa abandonada, porque aquí encontré no solo un refugio, sino un hogar, una comunidad y un propósito». Paloma se quedó dormida con una sonrisa en los labios, el sonido de la respiración suave de su bebé llenando la habitación y la certeza absoluta en su corazón de que, sin importar qué desafíos vinieran en el futuro, nunca estaría sola. Dios caminaba a su lado, Santiago la cuidaba desde el cielo y una comunidad entera la había adoptado como familia. El amanecer iluminó la casa reconstruida, sus rayos dorados entrando por las ventanas y bañando a madre e hijo en una luz cálida y protectora. Y en ese momento, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la lucha valió la pena, porque en esa casa que una vez estuvo abandonada, ahora había vida, amor y esperanza, y eso, más que cualquier tesoro, era el verdadero milagro. Los años pasaron, tejiendo nuevas historias en la vida de Paloma y su hijo Santiago. La casa abandonada que una vez había sido un refugio desesperado se transformó en un verdadero hogar, lleno de amor, risas y esperanza. Paloma regresó a trabajar en la fonda de doña Carmela cuando el pequeño Santiago tenía 6 meses, y la dueña, fiel a su palabra, le permitió llevar al bebé al trabajo. Los clientes adoraban al niño, y él crecía rodeado de cariño y atención. Santiago era un niño alegre y curioso, con los ojos brillantes de su padre y la determinación inquebrantable de su madre. Paloma le contaba historias sobre su papá todas las noches, asegurándose de que supiera cuánto lo había amado, aunque nunca lo hubiera conocido. «Tu papá era un hombre bueno, mi amor», le decía mientras lo acunaba. «Era trabajador, honesto, y te amaba, incluso antes de que nacieras. Y desde el cielo sigue cuidando de nosotros». Paloma nunca olvidó su origen humilde, ni la desesperación que había sentido cuando estaba embarazada y sin hogar. Cada vez que veía a una mujer luchando, a una madre soltera intentando sacar adelante a sus hijos, recordaba su propia historia. Su empatía era profunda y su ayuda, discreta y efectiva, siempre ofrecida con humildad y sin esperar nada a cambio. Cuando Santiago cumplió 5 años, Paloma había ahorrado suficiente dinero para comprar algunas gallinas y comenzar un pequeño huerto en su propiedad. Los ingresos adicionales le permitieron mejorar aún más la casa, agregando una segunda habitación para Santiago y un pequeño baño con letrina. No era lujo, pero era dignidad. La comunidad de San Miguel Tlaxcala había adoptado a Paloma y Santiago como parte de su familia. Don Silvestre se convirtió en una figura paterna para el niño, enseñándole a trabajar con las manos y a valorar el esfuerzo honesto. Doña Carmela era como una abuela, mimando al pequeño con dulces y cuentos. Y todos los vecinos, de una forma u otra, contribuían al bienestar de la pequeña familia.
Pero la verdadera transformación en la vida de Paloma llegó cuando Santiago tenía 7 años. Un día, mientras cavaba en 1900 el huerto para plantar nuevos tomates, su pala golpeó algo duro. Al principio pensó que era una roca, pero cuando la desenterró, descubrió que era una vieja caja de metal, oxidada pero intacta. Con manos temblorosas, Paloma abrió la caja. Dentro había monedas de oro antiguas, joyas y documentos viejos. Era un tesoro escondido, probablemente por los antiguos dueños de la casa durante la Revolución Mexicana. El valor era considerable, suficiente para cambiar completamente su vida. Paloma se sentó en el suelo, mirando el tesoro con asombro. Podría vender todo, mudarse a la ciudad, vivir cómodamente el resto de su vida. Pero entonces miró a su alrededor. La casa que había reconstruido con sus propias manos, el huerto que había plantado, la comunidad que la había acogido. Y supo exactamente qué hacer. Vendió parte del tesoro y usó el dinero para mejorar su casa y asegurar la educación de Santiago. Pero la mayor parte la invirtió en la comunidad. Financió la construcción de un pozo comunitario para que nadie tuviera que caminar horas para conseguir agua. Donó fondos para ampliar la escuela del pueblo y contratar más maestros. Y estableció un fondo de ayuda para madres solteras y viudas, para que ninguna mujer tuviera que pasar por lo que ella había pasado. La historia de Paloma se convirtió en leyenda en San Miguel Tlaxcala, la viuda embarazada que había llegado sin nada, que había transformado una casa abandonada en un hogar y que ahora estaba transformando toda la comunidad. Era un testimonio viviente de que la fe, la perseverancia y la bondad son fuerzas poderosas que pueden cambiar el mundo. Años después, cuando Santiago era ya un joven adulto estudiando en la universidad, gracias al tesoro que su madre había encontrado, Paloma se sentaba en el porche de su casa, ahora hermosa y bien cuidada, y miraba el atardecer. El viejo caballito de madera que había encontrado el primer día seguía allí, ahora restaurado y pintado, un recordatorio de dónde había comenzado todo. Santiago, susurraba hacia el cielo hablándole a su difunto esposo, nuestro hijo está creciendo fuerte y bueno. Le enseñé todo lo que tú me enseñaste, a trabajar duro, a ser honesto, a ayudar a los demás, y él está haciendo que estés orgulloso. Una lágrima rodó por su mejilla, pero era una lágrima de alegría, no de tristeza. Gracias por darme la fuerza para seguir adelante. Gracias por este hijo maravilloso, y gracias por guiarme a esta casa abandonada, porque aquí encontré no solo un refugio, sino un propósito. El sol se ponía sobre las montañas de Oaxaca, pintando el cielo de colores vibrantes, y Paloma, la viuda que una vez no tuvo nada, ahora lo tenía todo, un hijo amoroso, una comunidad solidaria, y la paz de saber que había convertido su dolor en una fuerza para el bien. Queridos amigos de Cuentos de Viuda, la historia de Paloma nos deja una lección profunda y atemporal, una que resuena en el corazón de cada uno de nosotros, sin importar dónde nos encontremos en nuestro propio camino. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos hemos encontrado frente a una casa abandonada, un momento de desesperación, una pérdida devastadora, una situación que parece no tener salida, un obstáculo que se alza, inmenso frente a nosotros? Quizás sea la muerte de un ser amado que nos deja el alma rota, un embarazo inesperado que nos llena de miedo, o simplemente la sensación abrumadora de que, a pesar de todo nuestro esfuerzo y dedicación, la vida nos ha dado la espalda, dejándonos solos y sin recursos, tal como Paloma se sintió tras la muerte de Santiago y la expulsión de su refugio temporal. Paloma nos enseña que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, en lo que tenemos o en el reconocimiento externo, sino en la dignidad inquebrantable con la que enfrentamos las tormentas de la vida. Cuando el mundo te cierra las puertas,
cuando te quedas sin hogar estando embarazada, cuando te dicen que no hay esperanza y que tus sueños son imposibles de alcanzar. ¿Qué haces? ¿Te rindes ante la adversidad? ¿Te dejas vencer por la desesperación y el cinismo? ¿O como Paloma, encuentras la fuerza para limpiar esa casa abandonada, para convertir las ruinas en un hogar, para seguir creyendo incluso cuando tus manos sangran y las lágrimas empañan tu visión? Ella nos demuestra que la fe y la perseverancia son las herramientas más poderosas que poseemos. Ella nos muestra que a veces, justo ahí, en lo que todos desprecian, en lo que parece una maldición insuperable, está escondido nuestro mayor tesoro. Esa casa abandonada, esa situación desesperada, ese momento de profunda tristeza y soledad puede ser el lugar exacto donde descubramos nuestra verdadera fortaleza interior, nuestra capacidad de resiliencia inquebrantable y quizás una bendición disfrazada que nunca habríamos encontrado de otra manera. Es en la oscuridad donde a menudo encontramos la luz más brillante, y es en la adversidad donde forjamos nuestro carácter y descubrimos nuestro verdadero propósito. La fe en Dios, la perseverancia incansable ante la adversidad y un corazón noble y compasivo nunca pasan desapercibidos, aunque a veces la recompensa tarde en llegar y parezca que el universo nos ha olvidado. Y recuerda, quienes heredan sin esfuerzo, quienes reciben todo sin haber luchado, a menudo pierden sin entender el verdadero valor de lo que tienen, porque nunca lo ganaron con el sudor de su frente. Pero quienes construyen con sacrificio, quienes luchan por cada pequeña victoria, quienes transforman su dolor en una fuerza para el bien, como Paloma, jamás olvidan el valor de lo que poseen y, más importante aún, el valor de compartirlo con aquellos que lo necesitan, honrando así el legado de quienes los precedieron. No subestimes lo que la vida pone en tus manos por insignificante que parezca, porque hasta en la casa más abandonada, en el momento más oscuro, puede esconderse un tesoro. Confía en tu capacidad de limpiar, de reconstruir, de buscar la luz incluso en la oscuridad más densa, de encontrar la esperanza donde otros solo ven desolación. Tu historia, al igual que la de Paloma, tiene el potencial de ser un testimonio de fe, de superación y de que Dios, tarde o temprano, siempre recompensa a quienes mantienen su fe, transformando la adversidad en un legado de amor y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó la fuerza inquebrantable que llevas dentro, no te vayas sin ser parte de esta familia de personas que creen en el poder de la perseverancia y la bondad. Suscríbete y activa la campanita para que la próxima historia de superación llegue a ti primero. El mundo necesita más historias que nos recuerden que incluso en las casas más abandonadas de nuestra vida puede haber tesoros esperando a ser descubiertos. Nos vemos pronto con otra historia que tocará tu corazón.